ninguno de nosotros salgamos igual, sino que, Señor, fortalecidos por tu palabra, podamos ver la manifestación de tu gloria y así poder ser testigos de ella. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio, a través de las redes sociales van a escuchar esta predicación. En Cristo Jesús oramos, tu Hijo amado, quien murió por nosotros en la cruz. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? No, hermanos, tal vez el de Esquipulas. No, el suyo vive fuerte. ¿Quién vive? Amén, y a su nombre. Amén, hermanos, bendito sea el Señor. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, que está en medio nuestro. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Números. Libro de Números, capítulo número 11. Y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 31 en adelante. Números es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo número 11, versículo 31. La palabra de Dios dice: el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabá, el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Una de las cosas con las que los seres humanos más luchamos es con el sentimiento de insatisfacción. ¿Cuándo es que una persona se vuelve insatisfecha? Es cuando considera que lo que tiene no es suficiente y que cree que puede tener algo mejor. Todos los seres humanos por naturaleza anhelamos superar nuestra condición actual y ese es un deseo totalmente legítimo de superación. Pero cuando la insatisfacción camina al lado de la comparación, es cuando el deseo se vuelve en un sentimiento ilegítimo que es reprobado por Dios. Ya le dije que todos anhelamos superarnos y ese es un deseo totalmente legítimo. Pero la insatisfacción surge cuando en nuestro corazón camina la comparación con alguien más.
asumiendo que lo que tenemos ahorita no es suficiente y que en realidad merecemos más de lo que hoy por hoy tenemos. El problema de la insatisfacción, estimados hermanos, es que es un caldo de cultivo que lo que va provocando es un deseo ilegítimo por alcanzar de manera rápida aquello que hoy por hoy no se tiene. El pasaje que hemos leído del libro de los Números nos ubica en un momento en el que Israel presenta una queja desubicada e ilegítima ante Moisés y consecuentemente ante el Señor. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando Israel salió de Egipto, no iba solo como nación. Las personas creen que cuando se produjo el éxodo solamente iban israelitas, hebreos, saliendo de la esclavitud en Egipto, pero la cuestión, hermanos, es que los imperios y especialmente el egipcio capturaba a todos los pueblos nómadas, es decir, pueblos que no tenían una tierra, un lugar donde vivir. Normalmente los pueblos nómadas se dedicaban a la vida de pastor, y ellos los capturaban y los obligaban a tener una vida de esclavitud. Entonces, a todos aquellos a los que capturaba el imperio egipcio y los llevaba bajo la esclavitud, a ellos se les llamaba hebreos. El término hebreo se usaba en un sentido despectivo hacia estos pueblos que habían sido capturados bajo el poder de Faraón. Entonces, cuando se produce el éxodo, es verdad que salen los hebreos, pero debemos de entender que hebreos eran no solamente los descendientes de Abraham, sino que para los egipcios, los hebreos también eran personas que estaban en una condición de esclavitud y a quienes el imperio egipcio había dominado. Esa gente que sale con Israel es la que le va a generar problemas en su ruta hacia la tierra prometida. De hecho, hermanos, fíjese que la queja sobre la insatisfacción que tiene Israel sobre la comida en el desierto no comienza en Israel. Comienza en el corazón de aquellas personas que acompañaban al pueblo de Israel. El versículo 4 del capítulo 11 dice: al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Entonces, el origen de la insatisfacción no surgió tanto en medio del corazón israelita, sino que la insatisfacción se produjo cuando Israel se dejó excitar por ese apetito voraz de aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que la insatisfacción muchas veces se produce cuando permitimos que otras personas coloquen sus deseos, sus valores sobre nuestras aspiraciones personales. Por ejemplo, el concepto de éxito, según el mundo, es un concepto de éxito que no es el de Dios. Porque ¿cómo el mundo cataloga a una persona que ha tenido éxito en la vida? El mundo lo cataloga como alguien que tiene fama, que tiene riqueza, una persona que goza de algún tipo de reputación. Para el mundo ese es exitoso. El problema de esto, estimados hermanos, es que para Dios éxito no es eso. Para Dios el éxito es que usted viva bajo la norma de Dios y viva el plan por el cual lo trajo a esta tierra. Todos sin excepción
hemos venido aquí con una tarea específica para cumplir. Pero la medida del éxito no es la misma medida que tiene el mundo. El problema suscita cuando nosotros como cristianos permitimos que el populacho o la gente que está a nuestro alrededor alimente el apetito voraz de aquellas cosas de las cuales nos podemos sentir avergonzados en el futuro. Y es lo que dice el versículo 4 de este capítulo 11. Hay que recordar que en el desierto no había nada, Israel iba peregrinando hacia la tierra prometida, y Dios en su fidelidad les había provisto de un pan del cielo que llamamos maná. El maná, hermanos, tenía todos los nutrientes, tenía todos los sabores que usted quisiera. Se podía comer frito, se podía comer crudo, se podía comer caliente, helado, porque el maná podía tomar el sabor de lo que usted quisiera. Y el maná también le suplía a usted de todos los nutrientes que necesitaba. Es decir, que lo que el Señor estaba comprometido a hacer con su pueblo era a darle lo necesario para poder enfrentar las penurias del desierto, el calor de las arenas del desierto, el frío de la noche en el desierto. Dios estaba comprometido a darle a su pueblo la medida de lo necesario. Entonces, uno de los problemas que enfrentamos como pueblo de Dios es cuando creemos que Dios está comprometido a darnos nuestros caprichos y no la medida de lo necesario. Y el problema es que la insatisfacción surge, como ya se lo dije, cuando nos comparamos con aquellos que han logrado ciertas cosas que nosotros consideramos como bienes deseables y que podemos adquirir. Eso obviamente produjo en el corazón del pueblo una queja hacia Dios. Vea algo, la insatisfacción produce comparación. Es decir, la persona que es insatisfecha lo es porque se compara, y se compara en relación a otro que puede tener más que usted. Y cuando se produce la comparación viene la queja. Y la queja es: ¿y aquel por qué sí tiene y yo no tengo? La queja también puede ir en una dirección espiritualizada. ¿Por qué aquel que no es hijo de Dios tiene lo que yo quisiera tener, siendo que yo soy hijo del rey? Y esa comparación genera una queja ilegítima hacia Dios. Porque si de algo tenemos que estar seguros, es que Dios se ha comprometido a darnos lo necesario y no lo que queremos. La oración del Padre Nuestro, incluso dentro de sus peticiones, dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces la petición va dirigida en eso: Señor, dame lo que yo necesito para ahora, y dame lo que es necesario, dame la medida de aquello que necesito para hoy. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, en realidad no pedimos lo necesario, vamos más allá de lo necesario. Si de repente alguien tiene lo necesario en comida, desea tener más. Pero hágase la pregunta: eso extra que usted quiere, ¿de dónde surge en realidad? ¿No será que eso extra que usted está pidiendo o anhelando, no será que surge de la comparación de haber visto a alguien que tiene lo que usted desea tener? Y eso fue lo que ocurrió con Israel, que cuando permitió que la comparación llenara su corazón, la Biblia dice que se alimentó un apetito voraz. Vea, eso es lo que dice el versículo 4, que el populacho, es decir, la gente que iba con Israel,
le vino un apetito voraz y contagió a Israel con ese apetito voraz. Entonces la Biblia dice que el pueblo se comenzó a quejar. Y note, hermanos y hermanas, que la queja puede ser una queja desmedida, irracional. Esa queja desmedida e irracional nos puede llevar a sacar conclusiones que no son ciertas. Porque en el versículo 5 dice, aún en la parte final del verso 4 dice, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Ellos están anhelando a Egipto y están diciendo que lo que comían en Egipto era gratis, pero se les había olvidado que las miserias o las obras que los egipcios les daban no era gratuita, era por su esclavitud. Pero el problema es que cuando la insatisfacción nubla nuestros sentidos, creemos que otros tienen cosas que las han obtenido de manera fácil y que a nosotros en la vida se nos complica. El problema es que el corazón se sitúa en un lado equivocado, no en el lado de la plenitud en Dios, no del lado de la satisfacción en que Dios nos provee lo necesario, sino que nos colocamos del lado de los intereses mundanos. Egipto representa el mundo. Egipto concentra esa realidad de la insatisfacción. ¿Sabe por qué las modas son tan cambiantes en el mundo? Porque las modas se alimentan de la insatisfacción de los hombres. ¿Por qué las cosas que antes nos atraían ahora nos aburren? Porque la insatisfacción se alimenta a partir de la comparación de que se puede tener algo mejor y lo quiero tener ya. Nuestra realidad actual precisamente construye sus necesidades a partir de las cosas que queremos lograr ya. Y eso, hermanos y hermanas, produce un problema en nuestra relación con Dios. Porque ya le dije, Dios está comprometido a darnos lo necesario. Y no es porque Dios sea egoísta, no es porque Dios sea mezquino, sino porque Dios sabe la medida de lo que necesitamos. El problema es que si nosotros de manera quejumbrosa nos presentamos delante de Dios para pedirle más de lo que necesitamos, le estamos diciendo a Dios, en realidad tú no conoces lo que yo necesito. Y lo que es más, le estamos diciendo a Dios, tú eres una persona muy egoísta, Señor, porque siendo el dueño de todas las cosas, puedes darnos todo lo que te pedimos y sin embargo nos niegas ese derecho como tus hijos. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde las quejas se convierten en ambición. Y la ambición suscita el pecado. Toda ambición hunde sus raíces en el deseo de la insatisfacción. Cuando ambicionamos de manera ilegítima aquello que nosotros creemos que nos pertenece, aquello que creemos que nosotros merecemos, es cuando la ambición finalmente alimenta nuestra codicia. Y toda forma de codicia es una manifestación de idolatría. La codicia es una idolatría disfrazada por el sentido de necesidad que queremos lograr algo ya. Y dice la Biblia que en ese preciso momento Moisés se queja, porque este pueblo ha visto la mano de Dios, la misericordia de Dios. Este pueblo se ha encontrado que Dios les ha dado más de lo que necesitan, pero Moisés nota que hay una actitud de codicia que se ha alimentado por la gente que va con ellos. Hermanos, lo peor que nos puede pasar a nosotros
es que también el mundo excite nuestra codicia y nuestra ambición. Estamos más que claros que el mundo siempre va a tener ese sentido de insatisfacción. El mundo siempre va a querer tener lo que de manera legítima jamás les va a corresponder a ellos. Pero el problema es cuando nosotros nos alimentamos de codicia y hacemos aquellas cosas que no son ilegítimas delante de Dios. ¿Y qué ocurre cuando un corazón se alimenta de codicia? Cuando una persona se vuelve insatisfecha con lo que tiene. Que la codicia tarde o temprano lo va a esclavizar en la idolatría de su corazón. Piense por un momento en esto. El que se siente de repente insatisfecho con su matrimonio, un día, excitado por el mundo, le va a llegar a decir a su corazón: es que tú te merecías una mujer mejor. Es que la bruja con la que te casaste no te hace feliz. Tú mereces algo mejor. Y entonces usted comienza a razonar, a platicar con su insatisfacción, en vez de entender que todos los matrimonios atraviesan dificultades, atraviesan momentos bajos. Pero cuando la codicia se entroniza en su corazón, usted va a decir: bueno, ¿y quién quita que en realidad mi media naranja esté del otro lado? De tal manera que usted va a comenzar a ver los defectos de su esposa y de su esposo de manera más acelerada y más profunda. Lo que antes quizás le atraía de su esposo o de su esposa, ahora se vuelve en una piedra de tropiezo para usted. Y eso poco a poco va generando en usted la ambición, la codicia de poder emprender una aventura con alguien más. Pero eso puede ser en otros órdenes de la vida, en otras formas de pecado. ¿Qué ocurre cuando una persona está en un nivel, hermanos, de insatisfacción con lo que tiene? La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no está en el dinero. El problema es cuando no tenemos una actitud de contentamiento con lo que tenemos. El apóstol Pablo dice: miren, hermanos, escribiendo su carta a los filipenses: yo sé lo que es vivir en abundancia y en escasez. De todo yo he aprendido. Pero la satisfacción de Pablo no se encontraba en el recurso material que tuviera. La satisfacción plena de Pablo se encontraba en que su Dios lo era todo para él. Cuando nosotros, hermanos, enfocamos la atención entonces en eso, tenemos satisfacción. Tenemos satisfacción, agradecemos a Dios por lo mucho o lo que nosotros consideramos como poco. Cuando usted se comienza a quejar: es que solo frijoles en esta casa, es que solo huevo, ya aburre lo mismo. Usted le está diciendo a Dios: Dios, como que eres un poco egoísta, eres un poco mezquino. Yo me merezco algo más. ¿Sabe usted, hermanos y hermanas, que por la misericordia de Dios nosotros tenemos pan sobre nuestra mesa? Hay otras partes del mundo donde los niños anantes, como decimos popularmente, a puras penas alcanzan un tiempo de comida al día. Y usted muchas veces rezonga por todo. Usted muchas veces se queja: ay, que frijoles licuados, que frijoles borrachos, que casamiento, que frijoles con arroz, ya me aburrí. Cuando en realidad, hermanos, todo lo que Dios ha puesto sobre nuestra mesa es por su gran amor y su misericordia, es por su bondad que nos suple de todo lo que necesitamos. Pero aquel que encuentra satisfacción en Dios se siente agradecido por lo que tiene y no se queja por lo que no tiene. Pero el punto es, hermanos y hermanas, que si nosotros no tenemos satisfacción en Dios, nuestra codicia nos va a llevar a la esclavitud de nuestro pecado. Y ahí es donde se produce algo.
en el corazón, y es de lo que quiero hablar, y es la peor consecuencia que le puede venir a cualquier persona. Dios se molestó y el Señor le dice: esta gente, Moisés, no te ha despreciado a ti, me desprecian a mí, que les suplo día a día del maná, de lo que ellos necesitan. Pero les vamos a conceder el deseo, les vamos a conceder el capricho. Y ahí, estimados hermanos, es cuando puede venir la peor de nuestras consecuencias. ¿Sabe algo? La consecuencia más difícil de pagar es cuando Dios nos suelta a la codicia de nuestro corazón. La peor consecuencia que le puede ocurrir a usted y a mí es que Dios lo suelte a los deseos de su corazón. Porque al soltarnos Dios, ya no tenemos frenos, ya no tenemos, hermanos y hermanas, riendas que nos sujeten. Entonces viene el Señor y le dice: bueno, esta gente se está quejando por el maná que yo les doy. Bueno, están despreciando lo que yo sé que necesitan. Les voy a dar aquello que creen que necesitan, para que se harten en su corazón aquello que creen que merecen. Y el problema, estimados hermanos, es que cuando Dios hace eso, cuando Dios nos suelta en el corazón, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos de una codicia insaciable que no tiene fin. Ellos querían carne, ok, les voy a dar carne. Y el Señor les dice algo que en realidad, hermanos y hermanas, resulta increíble. Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Quiero que piense usted en esto. ¿Cómo es que una persona puede estar comiendo y comiendo y comiendo y ya no le cabe, pero sigue comiendo y sigue comiendo? Está lleno, pero la comida le comienza a salir ya por las narices. Ese es el peor juicio, el peor castigo que Dios le puede imponer a una persona, cuando esclavo de su codicia le da rienda suelta a los deseos de su corazón. Tal vez ustedes, hermanos y hermanas, habrán escuchado que los emperadores romanos tenían una vida sexual muy libertina. Casi la mayor parte de emperadores romanos, por ejemplo Calígula, era uno de los que más desenfreno le dio al tema de la sexualidad. Él podía tener, hermanos, se sabe que Calígula hasta con su hermana se metió a tener relaciones sexuales. Pero la práctica desenfrenada de su codicia, de su maldad, terminó en que para él ya no fueron suficientes solamente las mujeres. Llegó un momento en que su codicia, la codicia de su corazón, lo llevó a meterse en relaciones homosexuales. ¿Cómo es que una persona que desenfrenada por el deseo y el apetito sexual hacia las mujeres terminó siendo esclavizado hacia el deseo sexual hacia los hombres? ¿Cómo es que ocurrió eso? Eso solamente se explica por lo que Dios nos está diciendo acá en el libro de Números. Cuando el pecado se alberga en el corazón, llega un momento en que la gente lo está masticando, sabe que le está haciendo daño, pero su pecado le comienza a salir hasta por las narices y no se pueden detener. Entonces es ahí donde yo le digo a usted que la peor consecuencia que Dios le puede dar a un hombre es cuando lo suelta a su pecado. Es cuando Dios lo suelta a su codicia. Es cuando Dios lo suelta a su ambición. Y la peor mentira de los hombres es: yo lo puedo controlar. No, si yo esto yo lo puedo dominar. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Quién le ha dicho a usted que usted puede controlar las cosas como usted quiere? No se puede. Porque la realidad de ese pecado es que nos coloca frente a una condición de esclavitud en la que podemos fracasar y hundir nuestra vida al punto de caer en la más baja de nuestras vergüenzas. Por eso, hermanos, el versículo 31 dice: el Señor desató un viento
que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Vaya, eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren carne, se las voy a dar. A veces hay cosas, hermanos, que nosotros pedimos a Dios y en realidad no medimos lo que estamos pidiendo. Lo que el Señor hizo fue desatar ese viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Él las dejó caer. Vaya, ahí les va. Ahí les va toda la carne que ustedes quieren. Y dice la Biblia que las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino. Era una cantidad exagerada. Pero lo que es más, no solamente la distancia entre el campamento era de un día de camino lleno de codornices, sino que 1 metro de altura lleno de carne. Entonces vea que Dios les está dando todo lo que la codicia de su corazón les ha pedido. Pero inmediatamente describe la ansiedad del pueblo. Verso 32. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos. Vea lo menos que se pudo haber recogido de codornices. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Eran toneladas de carne. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ellos habían recogido todo eso. Y ellos creían que finalmente Dios era justo con ellos porque les estaba dando lo que ellos creían que se merecían. Mas no sabían que detrás de esa petición concedida por la ambición y la codicia de su corazón se estaba decretando un castigo hacia ellos. Muchas veces nosotros podemos decir: ay, qué bendición la de Dios. Dios me ha concedido lo que le pedí. Recuerdo en una ocasión a una persona casada. Ella dijo lo siguiente: estaban en una situación económica bastante difícil, pero no era para tomar una decisión de emprender el famoso sueño americano. Y esta persona dijo: bueno, aquí lo que queda es que yo me vaya mojada hacia los Estados Unidos. Como ellos eran cristianos, él le dijo a ella: no lo hagas. Es que mira, no te alcanza el dinero, entonces lo mejor es que yo me vaya hacia los Estados Unidos. No lo hagas, tenemos hijos. ¿Cómo vas a dejar el hogar tirado? No, si es que solamente va a ser, y la típica mentira que dan los hombres y las mujeres cuando se van: solo va a ser por 5 años y después me regreso. Y usted sabe que eso nunca ocurre, casi nunca ocurre. Ahí está que la mujer se empecinó, teniendo hijos, teniendo esposo, cuando hay un principio de la Biblia que es fundamental, y es que dice que los esposos no se deben de separar por mucho tiempo a causa de la concupiscencia de la carne. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 7. Es más, lo que la Biblia le recomienda a los esposos es que no distancien mucho su relación, porque pueden ser presa del diablo. Y aquellos hermanos el hermano tratando la manera de convencer a la esposa, al final, como una mujer rebelde, dijo: no, yo me voy, ya tengo el dinero y yo me voy. Pero aquí viene, hermanos, lo que le quiero decir. Ella es cristiana supuestamente, pero vino ella y le dijo al esposo esta frase, que es lo que quiero resaltarle: si es la voluntad de Dios, yo voy a pasar y voy a llegar bien. Y yo voy a entender que si llego a los Estados Unidos es porque Dios me ha abierto las puertas. Y efectivamente, hermano,
al pasar el tiempo con mucha dificultad, pero llegó a los Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, aquella mujer le dijo a su esposo: ya ves, el Señor me abrió las puertas y ya estoy bien acá en Estados Unidos. Ahora a trabajar, y como ya te dije, 5 años nada más, y yo después me regreso a El Salvador. Bueno, de eso, hermanos, han pasado 25 años ya. Y ella no ha regresado a El Salvador, y lo que es más, tiene otro Brad Pitt allá en Estados Unidos. Allá tiene otro esposo, con hijos. Y el pobre esposo acá en El Salvador, con sus hijos ya grandes, obviamente, ya formados, salió adelante con pobrezas y todo, pero logró formar y educar a sus hijos, y hoy son hombres y mujeres de bien. Pero lo que yo le quiero resaltar es eso. Vea el tema. Si Dios me permite llegar, yo lo voy a tomar como que si Dios me está diciendo que sí a mi capricho. Cuando ella misma era consciente que Dios tenía un principio. Es que Dios no puede anular su propia palabra. Usted puede llegar a rezongarle a Dios. Eso se parece a lo que los jóvenes dicen. Hace como 2 semanas un muchacho me dijo esto, y yo le dije: mira, no estés desubicado, porque esa no es la voluntad de Dios. Él me decía: hermano, fíjese que mi compañera de la universidad, a mí ella me gusta, ella es una muy buena muchacha, es muy inteligente, solo que no es cristiana. No es cristiana, es el único detalle, me dijo. Pero viera qué buena persona es ella. Incluso es mejor que varias hermanas de la iglesia, me dijo. Ah, de veras, le digo. Entonces, él me dijo esto: si es la voluntad de Dios, que me la acerque. Si no es la voluntad de Dios, que me la aleje. Yo le dije: ¿qué disparate estás diciendo, fulano? Le dije. Obviamente que si tú la ves todos los días, convives con ella, te acercas con ella, acercas tu corazón, lo que va a terminar ocurriendo es que tú te vas a enamorar de ella. Cuando el principio de la Biblia es claro: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Dios jamás va a atropellar sus propios principios. Y todos los principios Dios los ha dejado en esta bendita palabra revelada. Dios jamás va a atropellar sus principios. Pero pudiera ser que por la obstinación de alguien, Dios le dé lo que esté pidiendo, para su desgracia. Eso usted no lo va a escuchar mucho, pero puede ser que usted le esté pidiendo algo a Dios que no está en su voluntad. Usted lo sabe, usted le está diciendo a Dios que le dé algo que usted sabe que le va a perjudicar. Y puede llegar el momento que usted se vuelva tan necio y tan obstinado que, al igual que a Israel, Dios le diga: vaya, eso es lo que vos querés, aquí te va. Disfrutar lo que vos crees que es bueno. ¿Y cuál va a ser el dolor de eso? Que cuando usted esté masticando aquello que usted cree que se merece, vea lo que dice la Biblia en el verso 33. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne. Es decir, solo se la llevaron a la boca y no habían masticado la carne. Cuando dice la Biblia que la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. ¿Tú decidiste eso? ¿Tú creías que te merecías más de lo que tienes? ¿Tú ambicionaste más que eso? Ahora trágatelo, cómetelo, porque me despreciaste a mí, que soy yo el que le da plenitud y satisfacción a toda tu vida. Hermanos, Dios lo es todo para nosotros, o lo debería de ser. Cuando estamos con Dios lo tenemos todo. Dios suple nuestras necesidades, Dios suple todo lo de nosotros. Pero cuando permitimos que la insatisfacción llene nuestra vida, aún lo que Dios nos da,
nos parece insuficiente. Y es ahí donde nos volvemos en un pueblo contradictor hacia Dios. Por eso, hermanos y hermanas, lo peor que podemos hacer es comparar lo que Dios nos da. Por ejemplo, si usted comienza a comparar a su esposo con otro hombre, le va a hallar defectos a su esposo, hermano. Usted comienza a comparar a su esposa con otras mujeres, le va a hallar defectos a su esposa. Cuando la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y ha encontrado el favor del Señor. Es más, usted escogió a su esposa. ¿Cuántos escogieron a su esposo? ¿A quién la obligaron acá? Cásate con esta, le dijeron. No, ¿verdad? Usted la escogió, debe de amarla y debe decir: Señor, gracias por el hogar que tengo, los hijos que tengo, la casa que tengo, el trabajo que tengo. Porque para mí mi satisfacción no está en lo que tengo. Para mí mi satisfacción está en que tú me llenas todo. Si Dios nos llena todo, si Dios lo es todo para nosotros, no va a haber insatisfacción. Entonces, hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Y es que cuando permitimos que la insatisfacción llene nuestra vida, comparamos. Cuando comparamos, nos quejamos. Y cuando nos quejamos, se alimenta nuestra codicia, que produce ídolos en el corazón. Hermanos, si Dios nos ha dado lo que tenemos, debemos de ser agradecidos con el Señor. Si Dios nos ha dado una casita, por humilde que sea, tal vez no es suya, tal vez es propia, tal vez es alquilada, usted dígale: Señor, gracias porque tengo techo sobre mi cabeza. Te alabo porque tú cubres mis necesidades. Si el Señor le ha puesto una comida sencilla sobre la mesa, dígale: Señor, gracias, porque tú prometiste cuidar de cada uno de nosotros y tú me suples del pan necesario. Si usted, hermano y hermana, tiene ropa con que cubrirse, tal vez no es de marca como otros en el mundo, pero usted puede decir: Señor, gracias por esta ropita que tú me has dado, porque tú me la has provisto. Estoy contento porque tu presencia lo es todo para mí. En ti tengo satisfacción y plenitud de vida. Pero es cuando llegamos a ese punto, entonces sintámonos satisfechos. Y repito, hermano, yo no le estoy diciendo que no aspire a superarse, pero si su superación consiste en compararse con el otro, es ahí donde se suscita la codicia. A veces quizás Dios nos da, hermanos, algo a nosotros y no disfrutamos lo que tenemos porque de una sola vez nos estamos comparando con el otro. Tal vez a usted el Señor le ha dado en su carrito año 98, y cuando usted recibió su carrito año 98 viejito, usted dijo: Señor, gracias por este carrito. Pero de repente llegó su compañero con el carro año 2000 y usted dice: ¿y este que es hijo del diablo? ¿Y cómo es que tiene este carro? Y yo que soy hijo de Dios, y yo en esta chatarra que ando. Y usted comienza a compararse, y es ahí donde surge en usted la codicia. Usted puede superarse, hermanos, y supérese, hágalo, pero no sobre la base de una insatisfacción, porque la insatisfacción siempre le va a conducir a tener codicia. Y hay muchos cristianos que son codiciosos, codiciosas, esclavos de su corazón, esclavos de sus deseos. Pero eso solamente ocurre cuando la insatisfacción llega a un punto en el cual nuestro corazón ya no discierne objetivamente la realidad de las cosas. Piense por un momento en todas las bendiciones que tiene. En serio, hermanos, en serio. Piense por un momento en todo lo que Dios le ha dado. Dígame si no somos ricamente bendecidos por Él, hermanos. Mire, solo véase ahorita. Está aquí en la casa de Dios, pero yo le aseguro que hay gente en el hospital ahorita que quisiera estar ahí en esa silla donde usted está, alabando al Señor. Pero a usted, que el Señor le ha dado las dos manos, le ha dado la boca, está con salud, tiene a sus hijos a su lado, tiene trabajo, tal vez tiene lo necesario, que sí hay problemas en el hogar, es verdad,
pero con Dios lo tenemos todo. ¿No deberíamos nosotros de estar agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, hermano? De verdad, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Seamos agradecidos. Sea agradecido. Valore lo que tiene. Valore a su familia, valore a sus hijos, valore su mesa, valore su trabajo, valore a su esposo, el gordo, el flaco, como usted le quiera llamar. Valore a su gordita, esa mujer que es la madre de sus hijos, valórela. No ande poniendo los ojos donde no debe. Ame, entréguese, porque todo don perfecto, todo regalo proviene de aquel que murió en la cruz del Calvario y que por medio de él nos ha heredado la vida eterna, nos ha enriquecido. Así que, hermano, no dejemos que quienes estén a nuestro alrededor nos exciten a la codicia, porque es ahí donde nos quejamos. Y hay gente, hermanos, que en serio tiene todo, pero viven en una vida de queja y de queja y de queja y de queja. Se quejan de todo, hasta del gato que cruza el techo en la noche se queja. Mire, si usted escucha al gato, dele gracias a Dios que le sirven los oídos, hombre. De veras. Si se queja del gordito que ronca, dele gracias a Dios porque está durmiendo plácidamente el gordito ahí con usted. Dele gracias a Dios por todo. En todo tiempo demos gracias al Señor por todo. Amén, hermanos. Dele gracias, hermano, hasta por los hermanos de la iglesia, con su modo, con su carácter. Hay unos que son enojados, otros son alegres, otros son gritones, otros son callados, pero demos gracias. Demos gracias y no permitamos que el diablo excite nuestra codicia. No lo hagamos, porque vamos a ser malagradecidos con el Señor. Y es ahí donde demostramos también nuestra identidad como cristianos, viviendo agradecidos. Miren, hermanos, termino con esto. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Pero Jesús, mientras estuvo en esta tierra, era un hombre totalmente feliz haciendo la voluntad de su Padre. Así que, hermanos, si Dios le ha bendecido y tiene quizás unos sus $1,000 ahí en la bolsa, dele gracias al Señor, porque Dios le va a permitir la oportunidad de ofrendar esta tarde. Ya no dijeron amén ustedes. No, si Dios le ha dado eso, diga gracias, Señor. Pero si solo anda a las 2 horas del bus, diga alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Tú me llenas todo en todo y tú cubres mis necesidades. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tenga satisfacción en Dios en primer lugar. Tenga satisfacción en Dios y no permite que la ambición y la codicia llene su vida. Agradezcamos al Señor, hermanos, todo lo que Él nos da. ¿Por qué no nos tomamos 2 minutos, hermanos, para darle gracias al Señor? Démosle gracias al Señor en esta tarde por lo que tenemos. No le pida a Dios nada ahorita. Dígale: Señor, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias, Señor, por la provisión, gracias, Señor, porque me permite servirte, gracias por todo. Como dice ese corito viejo, gracias te doy, Señor, gracias te doy por la vida que me das. Gracias. Cuando olvidamos los favores de Dios, nos volvemos ingratos, quejumbrosos. Por eso, hermanos, dele gracias al Señor. Oremos al Señor y digámosle: gracias, Señor, por la salud de mis hijos. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por el trabajo. Gracias te doy, Señor.
Gracias te doy a ti, Señor. Gracias por todo. Si fuéramos tan agradecidos con el Señor, así como cuando le pedimos fervorosamente por algo, creceríamos bastante, hermanos. Esta tarde yo quiero hacer una invitación para aquellos hermanos y hermanas que desean entregarle su vida a Cristo, o que desean reconciliarse, para que se pongan en pie en el lugar donde están y vamos a orar por ustedes. Sabe que triste es vivir la vida insatisfecho, y el ser humano tiene ese vacío de insatisfacción cuando se queja por todo, y puede tenerlo todo, puede tener más de lo necesario y vivir una vida quejumbrosa. Pero por eso, hermanos, esta tarde démosle gracias al Señor. Y la invitación es para usted, amigo. Tal vez usted siente insatisfacción, tiene todo lo que necesita, pero usted se queja con su familia, con sus hijos, de su trabajo, se queja de todo, y la razón de que se queje es porque está insatisfecho. ¿Por qué no le permite al Señor calmar su insatisfacción? ¿Habrá alguien esta tarde? ¿Habrá alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Tal vez tú te alejaste del Señor por tu insatisfacción. ¿Habrá alguien? Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos este antiguo coro y démosle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Todos juntos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos En señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la provisión que nos das.